nula la potencialidad del discurso para generar adhesión, aún en los sectores sociales a los que perjudica. Sí, yo quedé para lo último porque en realidad las charlas que tenía previamente con mis compañeros, el que más pelos puse, el que más en desacuerdo estoy, y no tanto con ellos, sino con otra de las ponencias que estaban acá. Tanto es así que no sé si seguiré estando en el grupo, porque por ahí no sé si coincido tanto con muchas cosas que no las vamos a explicitar acá, fuera el proceso de construcción de esto. Pero que tiene que ver con lo que vos estabas diciendo. El punto inicial por el cual empezamos a trabajar es por una idea de José Orler, a quien le preocupaba, en realidad por una preocupación de José Orler, a quien le preocupaba la distancia entre el derecho y los ciudadanos. A partir de ahí se genera todo esto, y a partir de ahí se busca a ver qué institutos pueden incorporar pautas más democráticas, o de más participación, o apertura, o distintas maneras de achicar esa brecha entre el derecho y la gente, como se la quiera denominar, las personas, los que andamos en la calle. Y ahí es realmente mi gran distanciamiento. Yo creo que esto es así, porque es así, y no va a dejar de ser así. Porque me parece que el derecho del Estado, el derecho oficial, con lo cual ya dejo mi postura que reconozco que hay otros derechos y otros sistemas, pertenece a una lógica en la cual no contempla la participación de la gente o el empoderamiento de la gente, no es el derecho de la gente. Ya Ehrlich lo decía, el derecho oficial es para los ciudadanos que aplican normas oficiales, no es para nosotros que vivimos de otra manera o que vivimos en otras realidades. Ahí empieza toda la discusión. Yo creo que es una cuestión estructural, y es una cuestión tan estructural que solo lo puedo ver con la funcionalidad, con la reproducción de un orden económico, con un orden concreto, un orden vigente de reproducción de la vida material. Y en esa reproducción de la vida material es lógico que el derecho no responda a la gente. ¿Por qué va a responder a la gente? Y digo, ¿por qué va a responder a la gente en este sentido? Porque cada orden social genera un ordenamiento que de alguna manera lo homologue, lo legitime, le permita circular, caminar, aplicarse. Es decir, el orden feudal tiene un derecho feudal. ¿Qué otra cosa? El orden esclavista tiene un derecho esclavista. No me parece que haya que buscarlo de otra manera en principio, ¿no? En principio. Y el orden capitalista tiene un derecho capitalista. A partir de allí, el problema de la distancia es que el derecho legitima o cristaliza, mejor dicho, un orden social que es injusto. Y no me voy a detener porque es injusto, y creo que las relaciones entre derecho y capitalismo ya han sido suficientemente trabajadas, pero yo voy a hacer hincapié en un solo aspecto, o en una serie de aspectos, pero acotados. Me refiero concretamente a que el derecho no puede responder a las necesidades de la gente, porque no está para responder a las necesidades de la gente, está para responder a las necesidades de un sistema de producción determinado. Y que en nuestro caso es un sistema injusto. Y si es un sistema injusto, el derecho no puede ser de otra manera, más allá que pueda estar matizado por diferentes institutos o de diferentes prácticas, que le den algún viso de legitimidad social. Esto igual me lleva a otro gran problema, a una pregunta que se basa en ¿cómo es que si el derecho no representa a la gente, y es más, la perjudica porque cristaliza un orden social injusto, cómo es que, por lo menos en nuestro contexto en el que estamos cotidianamente, hay una gran adhesión al derecho? ¿Y cómo es posible que haya una gran adhesión si en realidad el contenido del derecho casi nadie lo conoce? Los juristas no conocemos el derecho. ¿Cuánto sabemos de derecho los que somos abogados y trabajamos? Sabemos una especialización, una parte. A mí mi profesor me pregunta por un divorcio y no sé qué decirle. No sé lo que es un divorcio. Claro, sé una parte del derecho represivo, nada más. La gente no vive con la noción, no vive con el contenido del derecho. Sí tiene una noción jurídica, cierta noción en el imaginario social en el que realmente hay ciertas expectativas y ciertas adhesiones a un conjunto de regulaciones que no conoce y tampoco conoce por lo general cómo funciona, el funcionamiento concreto de ese sistema. Entonces, ¿por qué se genera adhesión? ¿Por qué quienes son perjudicados siguen invocando a un instrumento que los perjudica como algo que los protege? ¿Por qué se sienten protegidos por algo que los perjudica, mejor dicho?
Bueno, ahí me parece que el discurso jurídico tiene... el discurso es el que en definitiva puede dar ciertas explicaciones. ¿Por qué? Porque el discurso jurídico, que lo crean los juristas, además, es un discurso técnico, es un uso del habla técnico, nos muestra lo mejor del derecho, nos muestra los valores del derecho, que encarna la justicia, que sin el derecho no podríamos vivir, insisto, siempre hablando del derecho estatal, no estoy hablando de los otros derechos, que sin el derecho no podemos vivir, que encarna la seguridad jurídica, que nos posibilita vivir en paz. Todo un discurso que en principio uno compra, pero además hay otra perversión, no dice cómo funciona y no dice lo que esconde. Entonces hay en un discurso con semejante contenido valorativo, en el que se muestra como algo que sin el cual no podríamos vivir, y además esconde cómo funciona y cuáles son realmente sus contenidos, ahí me parece que está la verdadera perversidad jurídica. Y como ejemplo de esto, lo del derecho represivo. Derecho represivo generado a través del discurso mediático de los juristas, la idea de que el delito es el imaginario social, que el delito es una acción individual protagonizada por un sujeto motivado de determinada manera. ¿No ve las conexiones de un acto definido con delito con el sistema económico? Concretamente, hace unos cuantos años, 94 creo que fue, 93, hubo un atentado a la sede, a la DAIA, a la sede israelita en la Argentina. Lo único que quedó de ese hecho, más allá de lo político, es la idea de que una persona sustrajo una camioneta o entregó una camioneta y que es un delito de encubrimiento. O sea, se desprendió de una organización, porque no fue el encubrimiento lo que hizo volar la AMIA, no fue ese auto sustraído que se recicla el mecanismo de análisis como una acción individual de un sujeto que roba un auto porque roba un auto. En lo que son los delitos de trata, quien roba un auto para hacer pasar a las personas que están sometidas a trata, se desentiende de la trata. Pero si uno analiza los distintos segmentos de esa acción delictiva, hay mucho más que una acción individual. ¿Con esto qué quiero decir? Para llegar al fondo y no aburrir y después sí quedar las preguntas. En nuestras sociedades complejas y modernas, las prácticas y las acciones delictivas en grandes segmentos de la población, o en grandes segmentos, o grandes actividades, quiero decir, tienen lógicas que son capitalistas. Lo hablábamos anoche con vos. En la economía de mercado, por lo menos de la Argentina, pero creo que es de la región, conviven, vamos a poner dos para no entrar en esa discusión que fue muy válida, conviven la legalidad y la ilegalidad. La discusión era que yo diferenciaba legalidad, informalidad, y ahí había una cuestión técnica o conceptual, mejor dicho, e ilegalidad. Se convive en eso. Esas tres instancias están imbricadas, están solapadas, pero son tres instancias que reproducen el sistema capitalista. ¿Qué quiero decir? Las organizaciones delictivas cada vez copian más las pautas del mercado para llevar adelante, y las actividades convencionales copian cada vez más acciones delictivas y se necesitan. La economía informal, que bueno, hago la diferencia. Cuando nosotros allá hablamos de economía informal, no estamos hablando de trabajadores ilegales, estamos hablando de la ilegalidad de los patrones que no les dotan de todos los derechos a los trabajadores que les corresponde por ley. O sea, no les hace aporte jubilatorio, no tienen un seguro ART, etcétera, etcétera. Esa economía informal, cuando necesita un crédito, no puede ir al Estado o una institución en blanco, digamos, tiene que ir al sector delictivo. El sector delictivo financia la economía informal. Nos hemos horrorizado en la Argentina hace 2 semanas atrás porque descubrieron que hay un shopping a cielo abierto que es el más grande de Latinoamérica. Pero está hace 15, 20 años ahí. Eso es economía informal, que se financia de economía ilegal, de actividades ilegales. Ahora, ¿quién dice que el capitalismo se reproduce solo con pautas legales? El capitalismo se reproduce con la lógica del capitalismo, que es acumular capital, y es plusvalía. Y esos trabajadores que están en esas situaciones trabajan siendo explotados con la misma lógica que si trabajas en una empresa multinacional, o más todavía, ¿no? Por lo tanto, lo que yo quiero decir es que este distanciamiento que nosotros vemos, primero que es estructural, segundo que el derecho penal nos da claras muestras de cómo
Se reproduce ese orden porque se cristaliza no solo la relación de desigualdad, sino que se cristaliza el concepto básico de plusvalía. Y esto creo que tiene alguna significación que, por lo menos en nuestro contexto, no está discutido. En el Código Civil de la Argentina, a la energía se le considera una cosa mueble. No sé cómo será en México o en Colombia. ¿Se le considera cosa mueble? Bien. El concepto de plusvalía no es la apropiación de una cosa mueble. No, perdón, no es la apropiación del trabajo que no se paga. Y el trabajo no es energía. La actividad que uno desemplea no despliega energía. El Código Civil Argentino dice que energía es cosa mueble. Y que eso se aplica a las mismas pautas de cualquier cosa mueble. Y el hurto se lo define como la apropiación de una cosa mueble. Y la plusvalía no es la apropiación de esa parte de trabajo que no se paga. Entonces, ¿por qué nos horrorizamos con estos distanciamientos? Bueno, era simplemente eso. Gracias. La verdad es que...